Bueno, buenos días. Vamos a básicamente a mostrar el funcionamiento del equipo del ventilador de traslado que tenemos acá. Es un Hamilton C1. Básicamente lo que vamos a mostrar es cómo se instala y algunas de las aplicaciones que tiene, de manera que pueda ser útil para la gente que lo está empezando a utilizar, que lo va a utilizar por primera vez o que va a estar en contacto con el equipo por primera vez. Es un equipo totalmente portátil, como se puede apreciar, que tiene autonomía, una autonomía de 6 horas más o menos. Ahora está conectado a la energía eléctrica, pero la idea es que, la idea es que esté siempre conectado a la energía eléctrica cuando el equipo no está en uso. Lo que necesitamos para el funcionamiento del equipo es una tubuladura de oxígeno típica, con 2 entradas para oxígeno. Una tubuladura, las tubuladuras que van al respirador y del paciente al respirador, que son RT265 de Fisher & Paykel, comunes, o pueden usarse tubuladuras comunes de todas maneras, no hay limitaciones en ese sentido. Y lo que viene con el equipo es un sensor de flujo proximal al paciente, que ahora vamos a ver cómo se conecta. Estas son las 3 cosas que necesitamos para hacer funcionar el equipo y que funcione de manera adecuada. Vamos a empezar por mostrar las pantallas. Tiene una pantalla anterior en donde se va a mostrar el ciclado del ventilador o las características, la característica de funcionamiento del ventilador, y una tecla rueda que es con la cual se eligen los parámetros y se confirma. En la pared lateral izquierda lo que van a ver son las salidas tanto hacia el paciente de las tubuladoras, que vamos a mostrar cómo se ponen, y desde el paciente, y las conexiones al sensor de flujo. Finalmente la conexión a un nebulizador que puede utilizarse. En la pantalla lateral derecha lo que tienen es el sostén del cable y la entrada de oxígeno al equipo. Como ustedes saben, este equipo no necesita fuente de aire. La mezcla de gases la hace por extracción de gases, por extracción de aire, toma de aire del ambiente por un sistema Venturi, y eso permite hacer una mezcla gaseosa. Es una de las ventajas que tienen este tipo de equipos, que no se necesita utilizar un balón de aire para realizar la mezcla. Sí, un balón de oxígeno que necesita tener una rosca de entrada para el oxígeno, que ya lo vamos a ir colocando. Esto es necesario, y sin flujímetro intermediario. Es ideal que no haya flujímetro intermediario, es decir, que salga directamente la rosca. ¿Para qué voy a...? Acá está estamos colocando la fuente de oxígeno. La conexión a la fuente de oxígeno, que da siempre su trabajito hasta que calza la rosca. Es importante que la rosca entre sin fuerza y uno pueda cerrarla con la mano sin fuerza para evitar que hayan fugas de gases. Lo ideal es ponerla con el balón cerrado. Bien, lo que hay que confirmar antes de la salida es la cantidad de gases que tenga, la cantidad que el balón esté lleno, que tenga la cantidad suficiente como para soportar el traslado que van a hacer. Las tubuladuras, como ustedes ven, este es un circuito común. Se va a usar un circuito por paciente. Como ya sabemos, acá tenemos la conexión a la caldera, la tubuladura para control de la presión y accesorios. La tubuladura blanca es la que siempre va al paciente, la que viene del paciente, y como ustedes pueden apreciar, vamos a colocar
creo que estoy poniendo al revés acá. Es necesario, o mejor dicho, es recomendable que ustedes utilicen, cuando utilizan un ventilador que va a ser reutilizado por otros pacientes, es recomendable que utilicen en la rama expiratoria que utilicen un filtro para evitar la contaminación del equipo. Se coloca simplemente a la salida de la tubuladura y esto va hacia el ventilador. La otra pata de esto es la rama que va a la caldera, la rama que va a ir a la caldera. En los traslados, siempre, la recomendación es que la mezcla de gases que se administra al paciente siempre sea humidificada y calentada. Ahí sí, implica una necesidad de que ustedes cuenten con una caldera que permita realizar esta función. Si ustedes cuentan con la caldera para realizar esta función, entonces la salida va a ser a la caldera, va a ser del ventilador a la caldera y de la caldera al paciente. Ahí quedó armado el circuito. Del ventilador a la caldera y de la caldera al paciente. Si ustedes van a realizar un traslado sin calefacción, es decir, sin realizar humidificación y calefacción, entonces va a salir directamente del ventilador al paciente. La recomendación, vuelvo a insistir, es que utilicen en todo traslado que se vaya a realizar, utilicen caldera para humidificar y calentar. Hay una realidad y es que en los traslados de corta distancia en general no se utilizan. Nosotros insistimos en que los sistemas de transporte, cualquiera que vayan a utilizar, cuenten con caldera para realizarlo. A los efectos de esta demostración lo vamos a usar sin la caldera porque no tenemos simplemente para demostrar. Y insisto, cuando no van a utilizar caldera, lo utilizan directamente desde acá. Ahí quedó armado el circuito. Para que se aprecie mejor. Bien. La otra parte de esto es que ustedes tienen que, antes de iniciar la ventilación, cuando ustedes van a iniciar el soporte ventilatorio del paciente, van a decidir si el paciente va a requerir soporte respiratorio invasivo, es decir, van a hacer ventilación mecánica invasiva, o si lo que van a hacer es ventilación no invasiva, es decir, nosotros lo que habitualmente hacemos es CPAP, que puede ser un CPAP con soporte de ciclos respiratorios mecánicos o no, el famoso CPAP ciclado. Digo esto porque en el caso de que ustedes decidan hacer soporte respiratorio no invasivo, no va a llevar el circuito del sensor de flujo y debe conectarse el sistema de presión, el control de presión, que esto es lo que les va a permitir a ustedes medir y controlar la PIP que están utilizando. Como ustedes saben, la presión se controla a la entrada del paciente, es decir, al lado donde va a ir la sonda endotraqueal. En la rama expiratoria, por convención, se controla en la rama expiratoria. Ahí se coloca la tubuladura. Y la otra parte de la tubuladura, sacándole el succidar que lleva en la punta, se saca y se conecta en la salida azul correspondiente al sensor de flujo. Así les quedó el circuito armado para hacer CPAP, es decir, para hacer soporte respiratorio no invasivo, ser CPAP convencional o CPAP ciclado. Acá está vendría la sonda endotraqueal y aquí tendríamos el pulmón del paciente. Acá tenemos un circuito armado entonces para hacer CPAP. Para iniciar el ventilador, este es el botón de inicio, está en la pantalla, en la cara anterior de la pantalla. Tienen 4 botones después, 4 filas de botones. El botón superior es para que ustedes
sellen el ventilador, es decir, que no lo puedan modificar. Tienen una pantalla de día-noche para cambiar el brillo de la pantalla. Tienen un botón de aumento de FIO 2.1, es decir, cuando si necesitan llevar la FIO 2 a 1, bruscamente lo llevan apretando el botón. Y tienen una pantalla para ir revisando pantallas, un botón para revisar pantallas, y ese es el botón para nebulizar. Y finalmente el de abajo es el botón para cancelar las alarmas durante 2 minutos. Vamos a iniciar la ventilación, le damos Enter. Se prende la pantalla y lleva unos minutos que el aparato haga una autocalibración. Ahí ven una barra de estado que va corriendo hasta que se hace la autocalibración. Todo esto hay que hacerlo antes de colocar al paciente. Es decir, ustedes deben encender el equipo y hacer la autocalibración con un pulmón puesto antes de conectar al paciente. Acá apareció la pantalla. En donde esta es la primera pantalla que aparece siempre. En donde ustedes acá deben elegir. Lo primero que aparece en la pantalla arriba, en la parte de arriba, es el modo. Y es lo que ustedes primero tienen que elegir. Una vez deseteado el modo, el ventilador les va a permitir seguir por ese modo que eligieron. Cuando abren la pantalla de modo, van a tener tres filas para tomar decisiones. En el bloque superior dice ventilación o asistencia respiratoria controlada por volumen. Es decir, esto va a ser ventilación por volumen, si decidieran hacerlo. En la del medio es control por presión positiva. En este caso, ustedes van a utilizar, la ventilación va a ser controlada por presión. Y abajo tienen ventilación no invasiva o soporte no invasivo. Ventilación no invasiva con doble nivel, CPAP y CPAP ciclado. NCPAP es CPAP nasal. NCPAP-PC es NCPAP más ciclos respiratorios mecánicos, que es el CPAP ciclado. Suponga que el paciente está en CPAP, elegimos CPAP y confirmamos, siempre hay que confirmar. Confirmamos y ahí nos muestra nos muestra cómo va armado el circuito, que fue lo que les mostramos inicialmente, no es otra cosa. Les permite setear la PIP, supónganse que seteemos 7 de PIP. Siempre eligen, cuando está en amarillo está para cambiar, para modificar el parámetro, y confirman, y cuando queda en azul es cuando confirmó. Y acá tienen FIO 2, supónganse que le ponemos 50 de FIO 2, confirmamos y está pronto. Y ahora tenemos para iniciar la ventilación, confirmamos de nuevo y nos pasa por una pantalla de la calibración, de que está calibrado, y comenzamos la ventilación. Perdón, antes que nada, es muy importante que ustedes seteen el peso del paciente, que les va a aparecer en la pantalla inicial, va a estar el peso del paciente. Póngale que sea un paciente de 1,5 kg, para poner un ejemplo, y ahí sí comenzamos la ventilación. Y como ustedes pueden apreciar, aparece una pantalla solo de presión-tiempo, una curva de presión-tiempo, presión contra el tiempo, y les muestra la altura de PIP que están poniendo. Acá les está informando el ventilador cuánto están entregando de PIP, acá les está informando cuánto está entregando de FIO 2, acá les está informando el flujo que está utilizando el equipo para llegar a esta PIP. Como pueden apreciar, este flujo es no modificable. Entonces, esto es lo que ustedes lograron, esto es lo que ustedes tienen para un paciente que está en CPAP convencional, es decir, lo único que están aplicando es presión positiva continua a un flujo determinado, a una FIO 2 determinada. No hay ninguna alarma puesta en este momento. Ahora vamos a decir el seteo de las alarmas, antes de entrar en otro, no hay ninguna alarma puesta y no hay ninguna, icono que aparece dice que no se detecta apnea y no se detecta ninguna desconexión, lo cual a ustedes los deja tranquilos de que el paciente está entregando, que el equipo está entregando lo que ustedes pidieron. Con respecto a los controles, la pantalla siempre va a tener una pantalla de controles, que es donde ustedes colocan, como pueden apreciar, colocan los parámetros que ya vimos.
y tienen un control de alarmas en donde para CPAP lo único que se les abre es presión, es decir, la presión en el cual ustedes quieren, en el rango que ustedes quieren manejarse, el flujo en el cual están, y esta es la más importante, no es la más importante, pero creo que es la que no se deben olvidar. La alarma de oxígeno está en la pantalla, en la solapa que dice límites 2. En límites 1 no está en límites 2. Y esto no es un detalle menor, porque cuando queda fuera, el equipo pone, por defecto, pone los límites del oxígeno. Cuando el equipo, por X motivo, cuando el equipo por X motivo pone, entrega una FiO2 fuera de ese rango, va a aparecer un mensaje de alarma que dice SPO2, bajo. Y eso quiere, oxígeno bajo, perdón, no SPO2, oxígeno bajo. Y eso lo que hay que hacer es ir a la pantalla y colocar los límites correspondientes. Cuando el equipo entrega menos cantidad es decir, hay un defecto en la entrega de oxígeno desde el balón al ventilador, ahí lo que va a aparecer es presión de oxígeno bajo. Es otro mensaje. Oxígeno bajo solo es que la alarma no está correctamente seteada. Y para esto no tenemos mucho más cosas. Como pueden ver, aparecía una alarma que decía presión baja, cambié bajé el nivel de la alarma de presión que estaba seteado en 7 y el mensaje se fue. Van a aparecer dos tipos de mensaje, en verde, amarillo y rojo. Rojo es cuando para el equipo, el equipo detecta que hay situaciones que pueden poner en riesgo la ventilación del paciente, el soporte del paciente. En amarillo, cuando básicamente hay alteraciones que pueden o no hacerlo y que son de menor entidad. Y en general, cuando no hay nada prendido es porque está funcionando bien. Esto es para CPAP. Si ustedes quisieran cambiarlo a CPAP ciclado, tenemos que ir a modo, y ahí nos pasamos a N CPAP PC. Confirmar, y ahí nos aparece, como pueden apreciar, en la pantalla de controles nos aparecen otros datos. Tenemos que ponerle otros parámetros. Tenemos que ponerle frecuencia, póngale que ustedes van a hacer CPAP ciclado, 30 respiraciones. Presión control, a qué presión inspiratoria máxima queremos llegar, póngale que le ponemos 15. La PIP es la que tenía, quiero seguir, y el tiempo inspiratorio que ustedes quieren que dure ese ciclado. Cada ciclo respiratorio, póngale que yo quiero que dure 0,45. Una vez que seteé los parámetros, con confirmar, y como ustedes pueden apreciar, empieza a ciclar en un margen de acuerdo a los parámetros que puse. ¿Qué es lo que ocurre? La raya roja del límite superior de la alarma está por debajo del pico de presión. Entonces hay que ir a la alarma, controles, y se fueron los problemas. Este no es un dato menor en este ventilador. Este ventilador no solo determina, que la alarma no solo suena para decir de que están por debajo, que el límite de la alarma está por debajo de lo que ustedes setearon, sino que acorta el tiempo inspiratorio. Como ustedes pueden ver, ahora la curva de presión-tiempo es una curva cuadrada porque tiene un tiempo de 0,45. Si yo no modifico eso en la alarma, vamos a ponerle otra vez como estábamos hoy, ponerlo por debajo del nivel, en 19, como pueden apreciar, se transforma en una curva triangular
en donde el tiempo, lo que hace el equipo es cortar el tiempo inspiratorio porque interpreta de que hay una incongruencia entre los parámetros y las alarmas seteadas. Esto es muy importante porque a ustedes les parece que tiene 20 de PIM y está por debajo de eso, el tiempo inspiratorio está por debajo de eso. Esto es CPAP ciclado, pero esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Muy bien. Basta con que ustedes cambien, suban el límite de la alarma para ver cómo cambia la curva y se vuelve cuadrada, que es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que tenga un tiempo inspiratorio de 0.45, no de 0.10 o 0.15 como les estaba entregando. Este es un equipo que no solo, la alarma no solo informa de que está por debajo del rango que ustedes quieren, sino que limita la presión, sobre todo limita el tiempo inspiratorio, por tanto limita la presión final del ciclado. Muy bien. Vamos a salir de este modo ventilatorio y nos vamos a pasar. Ustedes perfectamente al paciente podrían desconectarlo y conectarlo al tubo y va a hacer una ventilación mecánica en ventilación mandatoria intermitente con los parámetros que ustedes pusieron. Pero es como usar el equipo con menos prestaciones de la que tiene. El equipo tiene más prestaciones porque tiene un elemento fundamental que hasta ahora no lo hemos puesto en juego. Y que es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, cuando ustedes inician la ventilación, el modo CPAP, el modo no invasivo, se les borraron las posibilidades de pasarse a los modos invasivos. Hay que volver a iniciar el equipo para tener nuevamente la oportunidad de colocar al paciente en un modo invasivo, sobre todo los modos que son sincronizados o desencadenados por el paciente. Porque esto está vinculado a cómo el equipo entiende que tiene que asistir al paciente. El equipo viene preparado para asistir siempre de manera sincronizada, es más, siempre en casi todos los modos desencadenado por el paciente. Por eso es que es muy importante que cuando ustedes empiezan coloquen el modo, si lo van a poner en CPAP o lo van a poner en ventilación invasiva. Bien, estamos en un modo de CPAP. Si nosotros queremos pasarnos a un modo a ventilación invasiva y que ésta sea sincronizada o desencadenada por el paciente, tenemos que introducir al equipo el sensor de flujo. Si ustedes van directamente al modo, como verán, la parte superior que les permite a ustedes hacer ventilación sincronizada no está pintada. Para eso, para cambiar, hay que poner el equipo en stand-by, van al modo, poner el equipo en stand-by, una vez que activaron el stand-by, van al modo y ahí tienen todas nuevamente las posibilidades de ventilación. Esto es importante. Cuando ustedes van a iniciar el ventilador y decidieron de entrada poner al paciente en ventilación invasiva, en asistencia ventilatoria mecánica invasiva, es esta la pantalla que va a aparecer, no hay ningún problema. Cuando ustedes están en CPAP, primero tienen que ir a stand-by, habilitar el stand-by y desde ahí colocan el modo en el cual lo van a utilizar. Para utilizar los modos sincronizados, se saca la rama, el control de presión. El control de presión pasa a ser realizado internamente por el equipo. Vuelvo a insistir, si el paciente está intubado y ventilado de primera intención, es toda esta parte de sacar la rama, de sacar la tubuladura de presión no corre. Directamente va a estar así el circuito y ustedes van a colocar el sensor de flujo, que es muy fácil, porque como ustedes pueden apreciar, tiene dos salidas, una blanca y una azul, que corresponden con las dos salidas del sensor de flujo del equipo. Una blanca y una azul. Blanca y azul. Está conectado y ahora el sensor de flujo, como estaba, el sensor de flujo proximal, va entre el ventilador y el paciente. Es la interfase que une el ventilador y el paciente.
ahora está pronto para elegir el modo ventilatorio que ustedes quieran utilizar. Nosotros en recién nacido, nuestra especialidad, utilizamos la ventilación que utilizamos con más frecuencia y casi por regla, es la ventilación controlada por presión, limitada por tiempo y controlada por presión. Esa es la ventilación madre, la ventilación básica que usamos. Este equipo permite realizar 3 modos ventilatorios aquí. 3 modos ventilatorios por presión. Uno es PCV, que es ventilación controlada por presión, y es una forma de que el equipo tiene de llamar a lo que conocemos habitualmente como asistida controlada. Tiene otro modo que se llama SIMV, que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada, sincroniza el inicio del esfuerzo respiratorio del paciente, y tiene otro modo que se llama espontánea, que aquí se llama espontánea, que es lo que nosotros conocemos como presión soporte. Si ustedes fueran a utilizar, uno va a utilizar por primera vez el equipo, creo que una forma segura de ventilar al paciente es utilizando PCV o SIMV y eventualmente agregarle presión soporte. Una forma segura entonces es setear un paciente que está ventilado, intubado y ventilado, setear PCV, confirman y una vez que confirman aparecen los botones de control. Arriba la frecuencia respiratoria, recuerdan que en PCV, en todo sistema de asistida controlada, lo que están poniendo cuando están seteando la frecuencia es la frecuencia de respaldo. Es para cuando el paciente tenga periodos de apnea. En definitiva, en lo que ustedes pretenden es que nunca tenga menos, por ejemplo, de 30 respiraciones por minuto, que fue lo que seteé. Arriba tienen la presión control, es decir, la presión inspiratoria máxima a la cual van a llegar. Recuerden que en estos modos, en PCV, la presión control, en realidad, donde dice presión control en realidad es el delta P, es decir, la presión total va a ser lo que se tiene aquí en presión control más la PIP. Yo quiero entonces que el paciente tenga 10 más 5, 15. Si quiero que tenga 20, pondré acá 15 más 5, 20. Esa va a ser la presión inspiratoria máxima. 5 de PIP, que es lo que le puse. Después tienen la FiO2 y tienen aquí abajo el trigger. El trigger o gatillo es la sensibilidad que ustedes le van a poner al sensor de flujo para que detecte el esfuerzo respiratorio del paciente. Lo correcto aquí es que ustedes elijan el trigger que les permite a ustedes detectar el esfuerzo del paciente y que sea lo más seguro posible, evitando que interferencias o artefactos generados por el movimiento. En el traslado es muy común el movimiento de la incubadora, el movimiento de las tubuladuras, eso generen artificios que simulan el esfuerzo del paciente. De todas maneras, para una cosa grosera, en general en los pacientes por debajo de 1 kilo, entre 0,2 y 0,5 los van a tener sincronizados. Por encima de 1 kilo con 0,5 van a andar con 0,5, se me fue la pantalla porque se va porque no le confirmo nunca. 0,5 litros por minuto van a estar bien, y en pacientes más grandes, en pacientes mayores de 2 kilos, en general entre 1 y 2 litros por minuto están bien como para detectar el esfuerzo respiratorio del paciente. Si yo fuera a trasladar a un paciente de menor de 1 kilo, le pondría, por ejemplo, 0,3 litros por minuto. Finalmente tienen una sexta tecla, que es esta, que dice IE, relación IE. Este ventilador no les da directamente el tiempo inspiratorio, es decir, no les permite a ustedes poner directamente el tiempo inspiratorio. Sin embargo, aquí abajo y muy chiquito aparecen los dos valores de tiempo inspiratorio. Para esta relación inspiración-expiración, el valor de tiempo inspiratorio. Como ustedes saben que 1 en 3 va a determinar un tiempo inspiratorio de 0,33. Eso es muy sencillo, es 1/3 del ciclo mecánico, por eso es 0,33. Es un número, yo diría, mágico, que en realidad se ha utilizado durante mucho tiempo, y por qué no puede ser el tiempo que ustedes elijan para iniciar el modo ventilatorio de su paciente. Vuelvo a poner todo de nuevo porque se me va, porque hablo mucho. 1,3, 0,3. Pero supongan que ustedes quisieran poner menos tiempo inspiratorio, porque el paciente, entonces si ustedes alargan, ustedes van
acortando la relación IE, vean cómo va modificándose el tiempo inspiratorio, y aquí, para poner un ejemplo, el tiempo 1,4, el tiempo inspiratorio es de 0,27. Como todo, 0,27. De todas maneras, esto uno lo va a modificar de acuerdo a lo que quiera conveniente. Yo, por ejemplo, para empezar a ventilar un paciente, estos pueden ser los parámetros iniciales perfectamente. Confirman, otra vez pasa por el chequeo, el sensor de flujo no está chequeado, ahora vamos a hablar de los chequeos. Confirman y comienzan la ventilación. Y ahí pueden ver cómo aparece una onda de presión, una curva de presión tiempo arriba en amarillo y una curva de flujo tiempo abajo en rosado. Estas curvas son las más importantes. La primera es lo que le da la garantía a ustedes de que está llegando, de que hay un gradiente de presión que está entrando entre la PIP que pusieron y la presión inspiratoria máxima. Y les dice a ustedes que el paciente está ventilado. No es fácil, los chiquitos a veces darse cuenta, pero esto es lo que les da la garantía de que el paciente está ventilado. Lo otro que les da la garantía de que el paciente está ventilado es los datos que aparecen en la pantalla. Como verán, aparecen algunos en rojo, otros en amarillo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe, acá empiezan a aparecer información que ahora la vamos a ir desgranando de cada una. Volumen minuto bajo, volumen, calibración del sensor de flujo, eso es porque hay que calibrarlo, ahora vamos a ver. Volumen corriente bajo, hay que, como yo les decía anteriormente, setear las alarmas. Volumen minuto bajo hay que bajarlo, porque está entregando menos. Volumen, esta frecuencia total está bien. Volumen corriente más alto hay que ponerlo en rangos más separados. Creo que me está dando menos de eso todavía. Y se fue. Y volumen minuto bajo. Se tendría que ir también. Se fueron y quedó solo la calibración del flujo. Ahora vamos a hablar de eso. Esto está pronto. Se fueron todas las alarmas, quedó solo la calibración de flujo, sensor de flujo. Ese es un tema que cuando empezamos no lo hicimos, tendríamos que haber el equipo nos pide la calibración. De todas maneras el equipo funciona y está mostrando. ¿Y qué les muestra? Les muestra lo primero que tienen que ver es que la presión pico sea la que ustedes pidieron. Si ustedes pidieron 20 de presión pico y aparece 5, tienen que ir a presión control a ver qué pasó con el seteo. ¿Tá? Acá yo pedí 15,5, me aparece 20 de presión pico. Lo segundo que tienen que ver, y esto es muy importante, es el volumen corriente expiratorio. Esto es volumen corriente expirado, es decir, lo que viene del paciente. Y les permite a ustedes ajustar. Les permite ajustar porque si ustedes ajustan el volumen, los parámetros al volumen corriente que ustedes deseen. Y abajo la frecuencia respiratoria total. Aparece una alarma de oxígeno, aparece una señal de oxígeno bajo que, como les decía anteriormente, para CPAP tienen que ir a límites 2 y bajar la límite inferior de la alarma, y ese les va a ir esa alarma de límite bajo. Aquí tienen un paciente ventilado con tiempo ventilado en un modo prácticamente desencadenado por el paciente. Lo pueden ver que está desencadenado porque si él respira, cada uno de los ciclos mueve, y ahí entró en apnea el paciente y tiró el respirador, tiró de acuerdo a la frecuencia que ustedes pusieron. Si él empieza a respirar de nuevo, cada uno de los ciclos entrega los parámetros de presión que ustedes solicitaron. ¿Ah? Muy bien. Si yo me quiero cambiar de modo, paso en SIMB, por ejemplo, me aparecen otra vez los parámetros: frecuencia, presión control, la presión inspiratoria a la cual máxima a la cual yo quiero llegar, la PIP, el tiempo inspiratorio. Acá aparece ya no como relación IE, sino que aparece como tiempo inspiratorio. Otra vez la sensibilidad, que la pueden acomodar. Y acá tenemos la FiO2, que ustedes la ponen como quieran. Tiene una cosa más que es sincronizar, es decir, que ustedes hagan SIMB sincronizada. Ahí la tienen, sincronizan.
¿Está? Y nada más. SIMB, este ventilador siempre va a disparar, cuando sincronicen, siempre va a disparar la frecuencia en SIMB que pusieron 30 y el resto, cada vez que el paciente respire, lo va a soportar con presión soporte. Por eso es que cada uno de los ciclos también desencadena. Si ustedes, esto lo va a hacer siempre el equipo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es básicamente el tiempo inspiratorio. Cuando ustedes utilicen presión soporte es el tiempo inspiratorio del paciente, cuando ustedes utilicen SIMB es el tiempo inspiratorio que ustedes pusieron fijo. Ese ciclo está limitado por tiempo, el otro está limitado por flujo. La idea no es dar una charla de ventilación mecánica, sino que ustedes inicien, que ustedes puedan iniciar el ventilador. Vamos a mostrar cómo se hace la calibración, porque les puede aparecer un mensaje, como apareció hoy, un mensaje de que hay que calibrar el sensor de flujo. Para calibrar no siempre requiere, es cuando el equipo pide la calibración. Tienen acá las tres solapas, hay que ir a las solapas de sistema. En la segunda solapa dice prueba de calibración y ahí le aparecen las tres cosas que se puede pedir calibración. El estanqueado, que es una calibración interna del equipo para calibrar las presiones, sobre todo las presiones inspiratorias máximas y mínimas. El sensor de flujo y la celda de oxígeno. La celda de oxígeno se autocalibra. Para calibrar el sensor de flujo, ustedes tienen que llegar hasta esta pantalla, colocar el sensor de flujo en la posición en la cual va a ir conectado el paciente, apretar la tecla sensor de flujo y ahí nos pide que desconectemos al paciente y luego que invirtamos el sensor de flujo. Se enfrentan los dos, se enfrentan el sensor a la salida del respirador, ahí se maniobra en proceso dio un error. Empecemos de nuevo. Desconecta el paciente, invierte el sensor, esperemos que funcione, maniobra en proceso y ahí estamos esperando a ver si funciona o no funciona. Lleva unos minutos. Este es el tiempo, está bueno que mostrar el tiempo que lleva. Ahí siguió la calibración. Ahí está pasando un flujo superior. Esta es la calibración, continúa la calibración. Invierte el sensor de flujo, lo invertimos. La maniobra sigue. Y finalmente, ahora sigue el equipo por sí mismo. Perfecto, ahí aparece tildado en verde que quedó calibrado. Muy bien. La calibración del estanqueado, cuando les aparece que hay que calibrar el estanqueado, te aparece un mensaje de alarma. Apretan sobre el estanqueado y se desconecta el paciente. Ahí lo desconectaron. Hermetiza el circuito, que es taparlo. Va a hacer un ruido. Hace ese ruido. Ese ruido es normal. Conecta el paciente. Y está calibrado. ¿Okay? Un detalle que vamos a volver a ponerlo para que quede claro. Cuando les dice invierta el sensor, que lo hace en el sensor de flujo, lo que tienen que hacer es
La posición correcta es la única que está. Esto es la única forma que entre a la salida del ventilador. Lo dan vuelta y lo hacen coincidir lo más exactamente posible, enfrentándolos uno con otro. Y con eso alcanza. Si les da error, vuelvan a hacerlo y vuelvan a ponerlo bien enfrentado. Si no, el problema puede estar ahí. Y siempre empiecen la maniobra con el sensor de flujo puesto. Si no, tampoco les da error.